una cruz por los pecados del mismo hombre. Sin embargo, todo esto fue una obra planeada por nuestro Padre Celestial con la finalidad de que su Hijo Jesucristo pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Y de esa forma el hombre y la mujer en su estado de pecado puedan volver a su estado de santidad como cuando fuimos creados al inicio de la creación. Porque la Escritura nos enseña que cuando Dios formó al primer matrimonio, es decir, a Adán y Eva, ellos fueron formados en un estado de santidad. Y por lo tanto, podían tener comunicación con el Señor, porque al final de cuentas el pecado no existía en sus vidas. Pero cuando pecaron contra Dios, desde ese momento su condición de santidad cambió y por lo tanto empezaron a experimentar la muerte, porque el pago de pecado es muerte. Por ese motivo, al día de hoy, la humanidad nace, crece y muere como consecuencia del pecado. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, nos abrió el camino para volver a experimentar la santidad que se perdió en Edén. Pero también para que ahora podamos ser parte de la familia de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, vayamos al texto base, a Hebreos capítulo 2, y leamos los versos 11 al 13. Hebreos capítulo 2, versos 11 al 13. Nos dice aquí la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El título que le hemos dado a esta enseñanza es, no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, cuando la selección mexicana de fútbol de México juega en un mundial, los mexicanos y sobre todo los que son aficionados al fútbol se sienten identificados con el equipo que los está representando. Y por lo tanto, si la selección mexicana mete gol, todos los aficionados lo celebran como si ellos estuvieran en el mismo partido, ¿o no es así? Se sienten que metimos el gol todos los mexicanos. Ahora, si los están goleando, pues también nos afecta, porque también sentimos que estamos perdiendo con la selección mexicana. Pero ¿qué pasa si ellos ganan? Inmediatamente salen a las calles a celebrar, porque también se sienten campeones junto con la selección mexicana. Por lo cual, aunque los aficionados no están físicamente en la cancha de fútbol jugando con el partido contrario o jugando por el campeonato mundial, ellos sí lo están por medio de sus representantes. Y de la misma forma, cuando Cristo se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, también lo hizo como nuestro representante. Y de esa forma ahora tú y yo podemos volver a tener comunicación con Dios, es decir, con nuestro Padre Celestial. Solo que ahora nuestro Padre Celestial nos habla por medio de su palabra, es decir, la Biblia. Porque en la Biblia, mis hermanos, es donde encontramos los lineamientos que el Señor nos dejó para saber cómo vivir en santidad.
Sin embargo, es importante mencionar que la santidad es un proceso en la vida del hombre. Ahora, qué chulada fuera que la santidad llegara a nuestra vida como un rayo de parte de Dios y desde ese momento dejáramos de pecar. Pero la realidad es que no es así. Porque es un proceso donde ciertamente habrá pecados que vamos a dejar desde el momento de nuestra conversión, pero habrá otros con los cuales seguiremos luchando día a día y ahorita veremos algunos ejemplos. Pero primeramente tengamos presente el contexto que había en el primer siglo con los receptores primarios de la epístola. Porque el tema de la santificación era algo muy conocido por los hebreos, derivado a que ellos conocían perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios había llamado al pueblo de Israel para que fueran un pueblo santo, es decir, apartado del mundo para servirle a Él. Ahora, en relación a los pecados del pueblo, el Señor les dio un sistema levítico para que ofrecieran sacrificios expiatorios de animales y de esa forma limpiaran sus pecados por medio de la sangre que se rociaba en el propiciatorio, la cual definitivamente era un símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz. Por ese motivo, el escritor a los hebreos toca el tema de la santidad, pero bajo la obra de Jesús. Derivado a que Jesús es nuestro representante que derramó su preciosa sangre en la cruz para ofrecernos perdón de pecado, pero de una forma definitiva. Porque bajo el antiguo pacto, cada vez que el hombre y la mujer pecaban contra Dios o contra sus mandamientos, deberían ofrecer sacrificios expiatorios de animales. Cada vez que lo hacían, estaban ofreciendo esos sacrificios. Pero una vez que Jesús murió como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el sistema levítico se acabó. Porque Jesús ahora es el que nos santifica. Por eso dice el verso 11 del texto base, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, aquí el escritor está haciendo referencia a Jesús, porque en el contexto, es decir, en los versos 9 y 10, se menciona a Jesús como el que murió como hombre para llevar muchos hijos a la gloria. Por lo cual Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz, o más bien, cuando derramó su preciosa sangre en la cruz, a través de esa obra es que Él siempre nos está santificando, o simplemente nos santificó, es lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora, la palabra santifica quiere decir dedicarse o consagrarse a Dios, lo cual de entrada nos habla de un cambio de vida. Porque cuando una persona no está dedicada o consagrada a Dios, su mente y su corazón solamente estarán centrados en el mundo y en sus placeres. Pero si una persona está dedicada o consagrada a Dios, ahora su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de vivir será única y exclusivamente bajo los lineamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Porque es ahí donde encontramos los lineamientos que necesitamos conocer para saber cómo vivir en santidad. Por lo cual, si una persona se convierte a Cristo, debe ir dejando sus malos hábitos. Por ejemplo, si es amante a lo ajeno, es decir, le gusta robar,
debe dejar de hacerlo y buscar un trabajo para ganarse el pan de cada día, porque el Señor dice en su palabra, no robarás. Si le gusta tomar alcohol para pasar un buen tiempo después de un largo día de trabajo con los amigos, debe también dejar de hacerlo, porque el Señor nos dice en su palabra, sed sobrios. O si le gusta ser infiel a su esposa, debe ser fiel, porque el Señor nos dice en su palabra, no cometerás adulterio. Por lo cual, mis hermanos, el dedicarse o consagrarse a Dios también va a conllevar cambios en nuestra forma tanto de actuar como de vivir. Donde, por cierto, los sufrimientos también serán parte de nuestro proceso, porque siempre habrá ciertos pecados que nos van a causar sufrimiento para soltarlos, porque ahí los tenemos bien agarrados. Sin embargo, mis hermanos, definitivamente tenemos que aprender a soltarlos para poder crecer en santidad. Ahora, la Escritura también nos enseña que el camino a la santificación se logró por medio de los sufrimientos de Cristo, derivado a que Cristo entró como precursor por nosotros, como lo menciona el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, verso 20, se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 6, 20. Nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, la palabra precursor se refiere a una persona que llega antes de la venida de otros. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en nuestros servicios de iglesia. Porque alguien tiene que llegar temprano para preparar todo lo que se necesite para cuando ustedes lleguen podamos tener nuestro servicio. Ahora, si hace calor, como pasa en este tiempo, obviamente hay que prender los aparatos. También con tiempo para cuando ustedes lleguen no tengan calor o estén sudando, ¿verdad? Ese es un precursor, porque es una persona que llega antes de la venida de otros. Y eso es lo que Jesús hizo, porque Jesús llegó antes de nosotros a la presencia del Padre. Sin embargo, la Escritura nos enseña que lo hizo con un cuerpo glorificado, para que un día nosotros también lleguemos a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado como el de Jesús. Por eso Pablo le escribe a los corintios y les dice en 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora la palabra primicia se refiere a un primer fruto de una siembra. Sin embargo, la siembra va a ser segada en la segunda venida de Cristo, donde todos los que somos hijos de Dios resucitaremos para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Por eso Jesús también dijo en Juan 14, versos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, mis hermanos, para que podamos estar en la presencia de Dios, se requiere la santidad, porque nuestro Dios es santo. Y por lo tanto, la santidad no es una opción en la vida del cristiano, sino un requisito. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintio en 1 Corintios 1:2, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es, mis hermanos, como si el Señor nos estuviera diciendo, lo voy a parafrasear. A la iglesia Gracia de Dios que está en Mexicali, que ha sido santificada por medio de Cristo y que es llamada a ser santa, por lo tanto debe vivir en santidad porque invoca el nombre de Jesús. Por lo tanto, si nosotros invocamos el nombre de Jesús, debemos vivir en santidad. Ahora, alguien posiblemente esté pensando o pueda decir, eso es una locura, porque nadie puede ser santo derivado a que todos seguimos pecando contra Dios, directa o indirectamente. Ahora, ciertamente esta es una verdad, pero no es toda la verdad. Porque por medio de Jesucristo somos santificados, como también lo menciona el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 8 en adelante. Veamos esa escritura. Hebreos 10, verso 8 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 8. Nos dice aquí la palabra de Dios, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, la palabra perfectos que utiliza aquí el escritor a los Hebreos, en su original significa sin defecto y sin mancha, lo cual es un sinónimo de santidad. Por lo cual, por medio de la ofrenda de Cristo, el hombre es santificado. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿quiénes son los santificados? Definitivamente somos todos los que hemos reconocido cuál es nuestra condición de pecado porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, en arrepentimiento le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados y también aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, no termina ahí. Porque cuando declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando realmente vamos a iniciar la carrera de la fe. Ahora, si les dijeron que por hacer solamente una oración es más que suficiente, les mintieron. Porque la santificación que tú y yo recibimos por medio de Jesucristo requiere ponerla por obra y no solamente confesarlo. Lo cual definitivamente será un gran reto en nuestra vida, porque vivir en santidad no será nada fácil, derivado a que nuestros ojos se siguen desviando a lo prohibido, nuestros pensamientos también lo hacen, nuestras actitudes muchas veces siguen siendo las mismas, incluso nuestro trato con las personas a veces es agresivo. Por eso es que en ocasiones algunos cristianos parece que no lo son porque sus actitudes son de mal testimonio. Sin embargo, mis hermanos, lo maravilloso de esto es que el Señor nos dio recursos para que podamos vivir en santidad. Uno de ellos es su palabra, porque definitivamente aquí vamos a encontrar cómo poder vivir en santidad.
Otro es su Espíritu Santo, el cual cada vez que pequemos contra Dios nos va a estar llevando al arrepentimiento hasta que aborrezcamos el pecado que estamos cometiendo. Otra es la confesión de pecados, porque todos los días, directo o indirectamente, pecamos contra Dios. Por eso la Escritura dice en 1 Juan versos 1, 8 al 10, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es claro que vamos a seguir pecando. Por ese motivo nos dio el recurso de la confesión para que cada vez que pequemos vayamos a ponernos a cuentas con Dios y de esa forma Él nos limpie de toda maldad. Sin embargo, mis hermanos, aquí hay que hacer una aclaración. Porque el recurso de la confesión se puede agarrar como un pretexto para seguir pecando deliberadamente. Y en ese sentido, el Señor nos dice en 1 Juan 3, versos 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es claro que si somos hijos de Dios, no practicaremos el pecado como lo hacen los hijos del diablo. Sin embargo, aquí también, mis hermanos, hay que hacer otra aclaración. Porque hay cristianos que siguen luchando con algún pecado en su diario vivir, como por ejemplo los celos, los cuales son destructivos. Las envidias, las cuales nos hacen desear lo que no tenemos. El enojo, el cual muchas veces nos hace que ofendamos a las personas. La realidad es que hay pecados con los cuales estaremos luchando día tras día. Y cada vez que pequemos contra Dios, si somos realmente sus hijos, sentiremos un pesar porque aún no hemos dominado el pecado que está afectando nuestra santidad. Sin embargo, seguimos luchando, seguimos luchando. Esa es la gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Porque los que son hijos del diablo no tienen ningún pesar. Al contrario, siempre se están justificando para seguir pecando contra Dios. Ahora, otro recurso que el Señor también nos dio es su iglesia, donde estaremos en sometimiento a un liderazgo para que cada vez que cometamos algo indebido nos puedan llamar la atención. Que nos ayuden para corregir el problema que tenemos. Pero también tenemos el recurso de la disciplina del Señor, la cual definitivamente no nos va a gustar. Sin embargo, es un medio que el Señor utiliza para que sus hijos regresen al camino de la santidad. Como lo menciona el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, se los ponemos en la pantalla cuando habla de la disciplina del Señor. Nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que la disciplina del Señor siempre va a estar presente en nuestra vida para que no nos apartemos de la santidad.
Nos desviamos, viene el Señor y órale, enderézate, entra al camino. Todos estos, mis hermanos, son recursos que tenemos de parte de Dios para que tú y yo como cristianos sigamos perseverando en la santidad que Dios demanda de sus hijos. Por lo tanto, la santidad no es una opción, sino es un requisito, como ya lo mencioné, para que podamos ser parte de la familia de Dios. Por eso el Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo. El sed es una palabra de que algo que tenemos que hacer. Ahora, en la segunda parte del verso 11 del texto base, el escritor nos dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto definitivamente es porque ahora por medio de Cristo somos parte de la familia de Dios. Ahora, si ustedes observan en los evangelios, cuando Jesús se refiere a sus seguidores, los llama discípulos. Pero una vez que efectuó su obra en la cruz y el Padre lo levantó de los muertos, Jesús dejó de llamarles discípulos y ahora les llamó hermanos. Veamos algunas escrituras para comprobar esto. Vayan primeramente a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y leamos del verso 6 en adelante, donde nos narra que María Magdalena y otra María fueron al sepulcro de Jesús y se encuentran con un ángel. Y el ángel les dice lo que vamos a leer en el verso 6. Mateo 28, 6. Les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos, y mientras iban a darle las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad nuevas. ¿A quién dice? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí vemos claramente cómo Jesús ya no les llamó discípulos, ahora les llamó hermanos. Ahora, vayan al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Y leamos los versos 16 y 17, donde Jesús se encuentra con María. Juan capítulo 20, verso 16. Dice aquí la escritura, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, ¿a quién dice que vaya? A mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí también vemos cómo Jesús les llama ahora a sus discípulos hermanos. Pero también vemos que dice, mi Padre y vuestro Padre, lo cual nos habla de una familia, porque donde hay un padre y hay hijos, ahí hay una familia. Entonces, por medio de Cristo, ahora somos parte de la familia de Dios, donde Cristo está ante el Padre intercediendo por nosotros, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 8, verso 34, donde dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, aquí la palabra intercede es un verbo presente y activo, por lo cual es algo que Cristo hace todos los días por nosotros. Porque Cristo sabe que seguiremos pecando y que necesitamos de su ayuda,
Por eso todos los días le pide al Padre por cada uno de nosotros. Y seguramente es para que no desfallezcamos y sigamos perseverando en el camino de la santidad. Ahora, aunque tú y yo seguimos siendo imperfectos, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos porque ahora somos parte de su familia espiritual. Y esto es importante entenderlo, porque cuando alguien te llama hermano, en el contexto del Evangelio, es como si te estuviera diciendo, somos de la misma familia porque tenemos un mismo Padre Celestial. Así que no tomemos el nombre de hermano como si fuera algo religioso, porque atrás de esta palabra está la obra de Jesús con la cual nos hizo parte de su familia. Donde, por cierto, Cristo se sigue manifestando en la tierra por medio de los cantos o las alabanzas que cada uno de nosotros le ofrece a Dios, sobre todo cuando nos reunimos como iglesia. Por eso el escritor a los Hebreos dice en el verso 12 del texto base, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Aquí el escritor está haciendo referencia al Salmo 22, verso 22, se los ponemos en la pantalla. Dice el Salmo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, aquí hay dos palabras que son importantes tener presente en nuestras reuniones de iglesia. La primera es, anunciaré tu nombre. Y obviamente se refiere al nombre de Dios, donde por cierto la palabra anunciaré significa avisar, informar, hablar o anunciar. Y eso, mis hermanos, es algo que la iglesia de Jesucristo debe hacer en sus reuniones, porque debemos anunciar el nombre de Dios, el cual en el contexto del Evangelio es Dios nuestro Padre. Por eso Pablo en sus cartas o en sus epístolas, en sus saludos iniciales, hace referencia al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo en Romanos 1, versos 1 al 7. Vean esa escritura. Romanos 1, 1. De hecho, la frase la hice en el verso 7, pero vamos a dar un poquito de contexto. Nos dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, les ponemos otro ejemplo en la pantalla. 2 Corintios 1:1, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo siempre incluía esta palabra, Dios nuestro Padre. Entonces, Pablo siempre las ponía en sus cartas, sobre todo en sus saludos iniciales. De hecho, Pedro también lo hizo en su primera carta, solo que él lo menciona como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les ponemos la escritura en la pantalla, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de los muertos. Por lo tanto, cuando estemos reunidos como iglesia, también debemos de hablar del Padre, porque es nuestro Dios, aunque Jesús también lo es, porque ambos son un solo Dios. Por eso Jesús le dice a Tomás en Juan 14, versos 10 al 11, se los ponemos en la pantalla. Le dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús es uno con el Padre, solo que en el orden de Dios, Cristo se sujeta al Padre y nosotros a Cristo, ¿verdad? Pero el punto es que cuando estamos reunidos como iglesia debemos hablar de Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, lo segundo que debemos considerar en nuestras reuniones como iglesia es alabarle. Por eso el Señor nos dio instrumentos musicales, tanto externos como internos. Y los modelos los tenemos en los salmos. Por ejemplo, si hablamos de los instrumentos externos, el Salmo 150, en los versos 3 al 6, nos dice, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con cimbo de júbilo, todo lo que respira, alabe a Dios, aleluya. Todos estos son instrumentos externos que el Señor nos brinda para poderle alabar. Pero también nos dio instrumentos internos, como lo son nuestra voz y nuestras manos. Por eso el Salmo 47:1 dice, pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Así que si no hay instrumentos externos, como lo son una guitarra, un piano o cualquier instrumento musical, tenemos la voz y las manos para alabar a nuestro Dios, como lo hacían las iglesias en la antigüedad, porque ellos lo hacían a capela, sin instrumentos musicales. Ahora, mis hermanos, uno de los grandes problemas que hay hoy en día con la iglesia de Jesucristo es la falta de adoradores. Y no me refiero solamente a los que dirigen la alabanza, sino a los que nos reunimos como iglesia, porque el servicio empieza con la alabanza y muchos de los congregantes llegan tarde y por lo tanto no alaban a Dios. Así que los invito, mis hermanos, a ser puntuales, como cuando van al trabajo o como si tuvieran una reunión importante. Porque cuando alabamos a Dios, Jesús está con nosotros. Por eso dice al final del verso 12 del texto base, en medio de la alabanza te alabaré. Así que mis hermanos, no perdamos ese gran privilegio porque Jesús está con nosotros en la alabanza. Ahora continúa diciendo el verso 13 del texto base. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí el escritor vuelve a traer una escritura del Antiguo Testamento y ahora está citando Isaías capítulo 8, verso 17. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esta escritura está resaltando escatológicamente dos cosas en relación a Jesús. La primera es que Dios escondería su rostro de la casa de Jacob, y el cumplimiento lo vemos cuando Jesús fue una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, como también Pablo lo menciona en Romanos capítulo 9, versos 30 al 33, donde dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrita: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por lo cual Jesús, para muchos judíos y sobre todo los religiosos, fue una piedra de tropiezo, y por lo tanto muchos se apartaron de la voluntad de Dios, ocasionando que el Señor apartara de ellos su rostro. Ahora, lo segundo que nos muestra el texto de Isaías es su confianza en Dios cuando dice: y en Él confiaré. Lo cual nos lleva de nuevo a Jesús, porque Jesús en su ministerio terrenal como hombre fue un hombre de fe, derivado a que siempre puso su confianza en el Padre, independientemente de las circunstancias, como lo fueron el rechazo del pueblo, la incredulidad del pueblo o incluso la tortura. Jesús, mis hermanos, siempre se mantuvo poniendo su fe y su confianza en el Padre con la finalidad de dejarnos ejemplo. Y aquí surge una pregunta. Y la pregunta es: cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante confiando en Dios como lo hizo Jesús en su condición de hombre? ¿O nos venimos abajo, no queriendo saber nada de Dios ni de su iglesia, como muchos ya lo han hecho al día de hoy? Así que aprendamos, mis hermanos, el ejemplo de Jesús, para que por ningún motivo en tiempos difíciles claudiquemos de nuestra fe, incluso si eso nos costara la vida, como pasó con los cristianos del primer siglo, porque unos fueron quemados, otros fueron torturados y otros comidos por los leones, como un espectáculo. Así que no permitamos que las circunstancias, por más difíciles que sean, nos hagan perder la fe que el Señor ya nos dio. Ahora, en la segunda parte del verso 13 del texto base, el escritor cita otra escritura de Isaías, y esta es Isaías 8:18, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ahora, lo que está haciendo aquí el escritor a los hebreos está confirmando la obra que Dios, el Padre, haría por medio de Jesús en la vida de ciertos hombres. Lo cual nos lleva a un tema muy, pero muy discutido por los teólogos. Y este es el tema de la elección soberana de Dios. La cual, por cierto, no podemos negar, porque por toda la Escritura nos habla de ella, empezando por el pueblo de Israel. Porque el pueblo escogió a ese pueblo, a los israelitas, y los apartó de las demás naciones para que fueran su pueblo. Ahora, cuando Jesús inició su ministerio terrenal, muchos israelitas lo siguieron, pero Jesús solo escogió a 12 para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas creyeron el mensaje. Ahora, cuando el evangelio se empezó a predicar en el pueblo gentil, pasó exactamente lo mismo. Porque no todos han creído en el mensaje del evangelio, y la mejor evidencia que tenemos de esto es nuestra propia familia, a la cual ya le hemos compartido el evangelio. Sin embargo, su corazón y su mente siguen rechazando a Jesús. Por eso la Escritura dice que la fe no es de todos. Y esto lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 2. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: por lo demás, hermanos,
Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. La cual es una realidad aún en nuestros días. Porque, ¿qué si fuera que realmente todos hubieran creído? Que la fe hubiera sido de todos. ¿Se imaginan hoy los domingos no tendríamos un lugar para congregarnos? Aquí en Mexicali somos aproximadamente como 1,5 millones. ¿Dónde nos íbamos a congregar? A lo mejor allá en La Salada tuviera que hacer un super estadio. Ahora imagínense en México, estadios. Faltarían para que se congreguen. Ahora, yo sé que nuestro corazón lo desea y lo anhela, sobre todo que nuestra familia se convierta a Cristo, pero la realidad es que no todos van a querer saber de Jesucristo y mucho menos el querer vivir en santidad. Por eso Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice, porque no es de todos la fe. Sin embargo, mi oración y deseo es que todos los que estamos reunidos aquí, si seamos de los que tenemos fe. Y también seamos de los hijos que el Padre le dio a Jesús. Porque los que somos de Jesús, nadie nos arrebatará de su mano, como Jesús lo menciona en Juan 10:29. Veamos esa escritura, pero leamos del verso 22 para tener un poco del contexto. Juan 10:22. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. Juan 10:22 nos dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: no lo he dicho, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice que hacen? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces es claro que dentro del pueblo de Israel había hombres que no eran ovejas de Jesús porque no creían en Él. Sin embargo, las que Dios le dio a Jesucristo fueron las que creyeron y por lo tanto están seguras en Él. Y de la misma forma, mis hermanos, si nosotros creímos, es porque Dios le dio a Jesucristo nuestras vidas. Somos parte de los que Dios le dio a Jesucristo. Y por lo tanto, escucharemos su voz y le vamos a seguir. Ahora, también es importante considerar lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, porque también es una palabra para nosotros, los que somos de Jesús. Vayan ahora a su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1, y leamos los versos 7 al 9. 2 de Timoteo 1, verso 7, 8 y 9. Le dice Pablo a Timoteo, y el Señor nos dice a nosotros: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Y qué dice? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué dice? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, y por extensión también nos dice a nosotros, que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía para que podamos participar de las aflicciones del Evangelio. Pero en el verso 9 nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo y no por nuestras obras. Porque también fue por la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos, lo cual se refiere al tiempo antes de la creación, es decir, cuando el hombre aún no existía. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dice a los efesios, se los ponemos en la pantalla, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si observan, es el mismo principio. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, dice que fue para que seamos santos, es decir, apartados o consagrados para Él. Y obviamente es por medio de Jesucristo, porque Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Ahora, para cerrar el punto, vayan ahora a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Nos dice aquí la Escritura. Segunda de Timoteo 2, 19. ¿Sí? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Y luego, ¿qué dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero avancen ahora al verso 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios les conceda, que dice que les va a conceder, que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces es claro que la obra es de Dios, porque Él es el que va a poner en nosotros la fe que nos va a llevar al arrepentimiento para que salgamos de la esclavitud y del lazo del diablo, donde actualmente muchos se encuentran, porque Dios aún no ha hecho la obra en sus vidas para que se arrepientan y busquen la santidad, la que Él demanda de sus hijos. Sin embargo, mis hermanos, no dejemos de orar por ellos, porque mientras tengan vida, hay esperanza de que Dios haga la obra en ellos como lo hizo con nosotros, para que también se arrepientan y deseen vivir en santidad. Amén. Bueno, pues, como conclusión,
salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, Cristo es el que nos santifica a todos los que somos parte de la familia de Dios. Sin embargo, como nuestro Padre es santo, debemos ser santos. Y esa es ahora nuestra responsabilidad como hijos de Dios. En segundo lugar, nunca olvidemos que como iglesia fuimos llamados para anunciar el nombre de Dios, pero también para alabar su santo nombre por medio de los instrumentos musicales que nos ha dado, tanto los externos o los internos. Porque cada vez que nosotros alabemos al Señor, Cristo estará con nosotros alabando al Padre. Porque a final de cuentas, ahora tú y yo somos sus embajadores aquí en la tierra. Y en tercer lugar, no permitamos que las circunstancias nos aparten de la fe y mucho menos de la iglesia. Mejor aprendamos a confiar en Dios para vivir siempre en dependencia de Él, como Jesús lo hizo en su ministerio terrenal. Amén, mis hermanos. Bueno, pues oremos. Pues bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que nos instruye, que nos guíe, y como lo vimos el día de hoy, tú demandas que vivamos en santidad, porque definitivamente la santidad no es una opción, es un requisito, porque como tú eres santo, nos pides que seamos santos. Sin embargo, también te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún seguimos siendo imperfectos, seguimos pecando contra ti, y tenemos todos estos recursos para seguir adelante. Pero sobre todo, Señor, líbranos de querer estar agarrando estos recursos para querer estar pecando deliberadamente como lo hacen los hijos del diablo. Tú nos llamaste a la santidad y debemos vivir en santidad. Así que gracias, Señor, por todos estos recursos que tú nos das para que como iglesia vivamos en santidad y busquemos tu santidad, Señor. Pero también yo te pido, Padre, que pongas en cada uno de nosotros la convicción de llegar temprano al servicio para alabarte, para glorificarte, porque Jesús se manifiesta en la alabanza de su iglesia. Así que, Señor, pongo esta petición en tu mano y te pido, Señor, que también nos fortalezcas a cada uno en lo personal, porque todos traemos circunstancias, unos de enfermedad, otros problemas en el trabajo, problemas en la familia, diferentes circunstancias. Ayúdanos, Señor, para que siempre estemos dependiendo de ti y poniendo nuestras cargas en ti, porque tú eres el único que nos puedes ayudar en esas situaciones. Así que pongo estas peticiones en tus manos, Señor, y te doy gracias por tu iglesia, por el mensaje y por lo que sigues haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo hago para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.